genética de un linaje hasta los primeros pobladores del mundo. Pero y esto, si hay aquí algún genetista y me equivoco, que me rectifique, porque más vale la verdad que la vergüenza, pero hasta tal punto que si cambiáramos uno, se acabó. Uno solo de vuestros ascendientes, uno solo, que debe de tener una relevancia en vuestro patrimonio genético muy pequeña, pero por pequeña que sea, y uno solo, se acabó. O sea, que imaginemos que ahora yo tengo el don de cambiar a un tatarabuelo en generación ascendente de grado 15, pues lo cambio y el maridito que tenéis al lado, ¡puf! Lo siento por el otro. Y vuestro hijo también. Así de simple. Vuestro cuerpo es una historia viviente. Pero es que ni siquiera es esa historia. Porque aquí, que la mayor parte de vosotros y yo tenemos hermanos. Y los hermanos tienen exactamente los mismos ascendientes desde nuestros padres hasta los primeros pobladores del mundo. Porque como haya uno solo, pues ya nuestro hermanito es otro. ¿Y uno es el mismo que su hermano? No. Conclusión, uno no solo es una historia, es una versión de esa historia. Una versión de esa historia que se ha hecho protagónica. De repente, tú cuentas una historia, que es la historia de un patrimonio genético, pero cuando terminas de contarla, resulta que eso se ha hecho vivo. Actúa por su cuenta, hace cosas. Entre otras cosas, algunos de ellos, muchos de ellos, buscan otro patrimonio genético con el que se mezclan y empieza otra historia otra vez desde el principio. ¿Sí? Señores, somos linaje. Somos humanidad en sentido estricto. No somos simplemente un cuerpo. Somos la humanidad viviéndose desde una posición en un patrimonio que es también una historia genética. Y por eso muchas veces digo, y ahora se entenderá bien, que cuando dos se juntan en el lecho conyugal, con ellos se juntan sus muertos hasta los primeros pobladores del mundo. Y la expresión no es mía, la expresión es de Miguel Hernández en un poema que se llama Hijo de la luz y de la sombra, que dice: besándonos tú y yo en el hijo profundo, se juntan nuestros muertos hasta los primeros pobladores del mundo. No me digan, hijo de la luz y de la sombra. Besándonos tú y yo en el hijo profundo, en el beso, se juntan nuestros. Probablemente cambie alguna palabra, pero. Y por eso, porque la forma antropológica, natural, primaria y espontánea de la religión es la vinculación con nuestros muertos y con nuestros ascendientes. Por eso, la sexualidad es naturalmente religiosa. Porque en el lecho, los vivos y los muertos se juntan. Ya lo sé, ya. Si uno piensa en la suegra, el asunto se pone complejo. Es mejor no pensar en ella y pensar en términos mitocondriales. Bueno, no es ella, son las mitocondrias. Bueno, fuera broma. Los vivos y los muertos. Y por eso, la sexualidad es naturalmente religiosa. Porque en la sexualidad se da otra cosa que ni siquiera se dan en los ritos funerarios. Los ritos funerarios son natural, primitiva y espontáneamente religiosos porque es la forma donde los vivos se mantienen en relación con los muertos. Cuando hemos ido el 1 de noviembre, los que han ido, cada vez menos, y casi nadie a rezar, porque no sé si habréis intentado rezar el día 1 de noviembre en un cementerio, pero es imposible, porque como estéis callados
gente termina diciendo que tío más raro, está haciendo espiritismo. No. En fin, no sé, había una antigua tradición que era rezar a tus difuntos. Bueno, los ritos funerarios son espontánea, primitiva y primordialmente religiosos. Son la forma antropológica de la religión. Pero en los ritos funerarios no se juntan los vivos y los muertos, pero no se juntan los vivos, los muertos y los que están por nacer. ¿Qué es lo que pasa en el lecho conyugal? Y por eso, esta concepción de la persona en la que la persona es su cuerpo y que es típicamente cristiana, característicamente cristiana, el énfasis en la dimensión corpórea de la condición personal, que por otra parte lleva a afirmar que María es madre de Cristo y de Dios, porque es madre del cuerpo, o sea, de la persona. Este énfasis es determinante para toda la concepción de la existencia del que se va a seguir de ahí. No solo de la sexualidad, sino del conjunto de los aspectos que se siguen de la existencia humana, de la afectividad, de la inteligencia, de la capacidad humana de transformar el mundo, de las necesidades y sus satisfacciones. No somos espíritus que tienen que pagar el peaje desgraciado de unas necesidades psicofísicas. No, señor. Eso lo creen los puritanos, lo creen las mujeres públicas, pero no es una creencia típicamente cristiana. Ahora, somos un cuerpo, y somos un cuerpo que además es una historia, y una historia que es un linaje. Y por eso, somos lo que es nuestro cuerpo. ¿Y eso qué significa? Entre otras cosas, aunque esto lo voy a intentar explicar mejor al final. Pues que, yo no sé ustedes, a lo mejor entre ustedes hay alguien, en cuyo caso que me disculpe porque estas cosas pasan, pero ese alguien que me tiene que disculpar también tendrá la experiencia de que lo que voy a decir ahora es una psicopatía. Yo no sé ustedes, pero yo nunca he echado de menos mi feminidad. Porque no he sido capaz de concebirme a mí mismo de ningún otro modo que masculinamente. Y eso, en una experiencia normal de la propia corporalidad, que ya digo que es susceptible de psicopatía y de psicopatología, pero en una experiencia ordinaria de la propia corporalidad significa que nuestro género es constitutivo de nuestra condición personal. No es un accidente secundario, modificable según el arbitrio, como no es un accidente secundario y modificable nuestra corporalidad, porque es la corporalidad de un mamífero. Y los mamíferos no son hermafroditas, se reproducen sexualmente mediante una diferenciación en género que contiene el conjunto de las dimensiones personales. Para mí y para ustedes, mi masculinidad y su feminidad es la versión con la que comparece lo humano y con la que es posible nuestra realización personal. Más todavía, es la forma en y mediante la cual nuestra condición personal se desarrolla. No es un adjetivo. Higinio no sigue siendo Higinio si lo hace Higinia. Lo siento. No es así. Y no es esa la experiencia común y ordinaria que tienen los sujetos. Y no puedes convertir la experiencia que se sigue de psicopatía en una experiencia que se convierta en el patrón comprensivo de, claro, como empiezas por negar que son psicopatías, pues entonces son modalidades.
casado y hemos ejercitado nuestra condición de masculino y femenino. No. Me estoy refiriendo a toda persona humana. No hay nada de accidental en nuestro género. Nuestro género es un constitutivo nuclear de nuestra identidad personal. Nos decimos, nos sabemos y nos contamos como varones o como hembras, perdón por lo del lenguaje antropológico, como varones o mujeres. Y cuando la identidad personal no se reconoce en la propia anatomía morfológica y funcional humana, tenemos una grave disfunción. Una grave disfunción, que es una psicopatía muy seria y que afecta muy nuclearmente a la estructura de la personalidad del sujeto. Ahora, si me da tiempo, que creo estoy abusando, pero quiero decir dos cosas, así que corto con este asunto. Somos un cuerpo, y porque un cuerpo que es una historia, pero precisamente por eso, en un sentido secundario, pero también muy importante, somos una historia. Si a alguien le preguntan, ¿tú quién eres? Los antiguos, recogiendo esto que yo acabo de contar, lo que dirían es, yo soy fulanito, hijo de fulanito, de fulanito, de fulanito, de fulanito. De hecho, todos de los 4 evangelios empiezan contándonos la genealogía de Cristo, que luego no lo ven, porque de San José a él, media virgen. Bueno, pero los antiguos se presentaban a sí mismos como... Todavía me voy a contar una cosa, que la cuento siempre, porque cuando yo era estudiante universitario y volvía a mi pueblo, me mandaban a hacer recado, mi pueblo es un pueblo de Murcia, me mandaban a hacer recado de los ultramarinos, que era una cosa que existía cuando no había móviles, y uno iba al ultramarino del pueblo, y en el ultramarino del pueblo había un staff estable que acompañaba a los dependientes, que eran las viudas y personas mayores del barrio, que estaban allí y hacían o sea, dejaban que la gente la cola pasara y ella... Entonces yo era muy tímido, sigo siendo, luego que no se lo crean, entonces lo pasaba muy mal cuando llegaba allí y sabía que en un momento u otro alguien me fusilaría con la pregunta, voy a decirlo en murciano: Zagalico, ¿tú de quién eres? O sea, ¿tú quién eres? Y imaginaros que yo le hubiera dicho, le hubiera contado mis proyectos, que en realidad era lo que yo pensaba que era. Yo voy a ser un filósofo, yo voy a ser la luz de Occidente. Las ancianas me habrían mirado y habrían pensado, este Zagalico no está bien. ¿Por qué? Porque ya me estaban preguntando quién, y me estaban diciendo que les tenía que decir quién era mi padre y mi abuelo. Y hasta mi bisabuelo, y si no se lo decía yo, me lo iban a decir ella. Pues yo conocía a tu bisabuelo, pero es que... O sea, la historia que nos cuenta quiénes somos ha sido durante la historia de la civilización una genealogía. Y por eso, las relaciones entre los hombres y los dioses se establecían entre linajes, tribus y naciones. Hasta que llega el cristianismo y dice que uno será tomado y otro dejado, que dos estarán en el lecho y uno será tomado y el otro dejado, que el día del juicio tomaré al hijo y me lo llevaré conmigo y al padre. Y dice, oiga, un momento, ¿no habíamos quedado en que éramos historia, genealogía? Y entonces, esto lo creían los griegos, los judíos, las viejas juntillas. Por eso, si no me confundo, cuando llega la hemorroísa, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Ella o sus padres? Joder, ahora la hemorragia sale por lo que hizo mi madre. ¿Por qué? Porque el sujeto es el linaje. Yo
de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el cristianismo sostiene la base, la estructura basal genealógica de la identidad personal, pero sobre esa dimensión basal genealógica erige una nueva que dice, al juicio va a ir de uno en uno, y con lo que cada uno ha hecho. El sujeto que comparece en el juicio no son los linajes, son tú, ese cuerpito serrano, tú. Y por tanto, y esto es crucial, porque a partir de este momento, la identidad personal, la historia que tengo que contar para contar quién soy, no es fundamental ni exclusivamente la historia de mi linaje, sino mi biografía. La historia deja de ser genealógica y se convierte en biográfica. O dicho de otra manera, la historia que responde a la pregunta ¿quién soy yo? Tiene una consistencia más primordialmente biográfica que genealógica. Impresionante. Cuando se dice la invención de la novela moderna, la invención de la novela moderna pudo ser porque ocurrió esto. Antes de que ocurriera esto, los personajes no eran personajes cuya identidad se cifrara fundamentalmente en los elementos biográficos de su existencia, porque los elementos biográficos de su existencia no eran más que un episodio, el labón de una identidad general. Lo de quién pecó, ella o sus padres, no crees que es tan raro, ¿eh? En mi pueblo, el dueño de todas las tierras y señor de todos los siervos, cuando yo no lo conocí, pero cuando mi abuelo vivía, era el conde del Valle de San Juan. ¿Qué había hecho el conde del Valle de San Juan para ser dueño de todas las tierras y señor de todos los siervos? Nada. Pero su tatarabuelo, no sé cuánto, estuvo en Lepanto y lo hizo muy bien. Los cristianos europeos creían lo mismo que los judíos. Los méritos y las culpas se trasladan sin defecto entre las generaciones. Y por eso, y el cristianismo afirma que hay una dimensión de eso. Hay una estructura basal que es genealógica. Y a eso se corresponde la doctrina del pecado original. A esa dimensión basal y genealógica, pero sobre esa se erige, y por eso nosotros vivimos en un mundo en el que, si nos preguntan quiénes somos, lo que hacemos es contar una historia. Lo que, como dice el simpático de mi hijo, que como estoy a punto de cumplir una cifra que no pienso decir, me dice, papá, ya te va dando el sol por la espalda. Bueno, pues a los que nos va dando el sol por la espalda, la historia es casi toda una historia de cosas sucedidas. Pero a esta señorita que el sol le está en plena frente y que la historia es una historia de cosas que van a suceder. Por eso, las facultades de la identidad personal son la memoria y la imaginación, con la que retengo lo sucedido y prefiguro lo que va a suceder con la forma de proyecto. Y por eso, para saber quién somos, perpetua constantemente, a la primera oportunidad, en la primera ocasión en la que el que está al lado se distrae y pierde la concentración, lo que hacemos es contarle nuestra vida. Y por eso, todos los caracteres y todas las personas humanas se dividen en dos grupos. Los que cuentan su vida y los que no tienen más remedio que escucharla. Pero están esperando la ocasión para hacer lo propio. Y eso, que puede llegar a ser un tostón egoísta, tiene un punto de inevitabilidad y de espontánea naturaleza humana. ¿Por qué? Porque para saber quién somos, necesitamos decirnos. Nadie sabe quién es sin contarse. Y la palabra contarse en castellano es muy afortunada.
porque contarse se puede referir a una historia, pero también se puede referir a contar las cosas. Los chavales, yo no sé si vosotros recordáis vuestra infancia, yo sí. Bueno, una cosa, yo recuerdo cuando me pasaba horas contando las cosas que tenía. 2 capuchas big, 4 canicas, 2 chapas, 4 cartas, 8 soldados, lo contaba todo. Una vez y otra, una vez y otra, una vez y otra. ¿Por qué? Porque contarlo es tenerlo. Si no lo puedes contar, no lo tienes. Y eso es exactamente lo que le pasa a la gente que olvida su existencia. La forma más es una amnesia. Tú le preguntas a alguien con amnesia quién es y no lo sabe. Más todavía. El sufrimiento psíquico de la amnesia consiste en eso. No saber quién eres. ¿Por qué? Porque no puedes contar la historia de tu vida. No la sabes. Y dices, bueno, no te preocupes, mira, esta es tu habitación, esta es tu mujer, tus hijos, este es tu trabajo. Y no. Yo tengo que saberlo, yo tengo que poder contar la historia que soy para serlo. Hay una novela preciosa de una escritora chilena que escribe otras cosas que no son tan preciosas, que se llama Isabel Allende, que es la novela que escribió cuando una hija suya que vivía en España enfermó, entró en coma y murió, y ella, mientras que le acompañaba y le velaba en coma, se puso a escribir la historia de su hija para así cuando su hija se despertaba no recordaba que ella le pudiera dar lo que no sabemos quién somos si no lo contamos. Y para saberlo hay que contarlo. Así que, otra vez y en otro nivel, nos hemos encontrado con que somos una historia. Una historia que protagonizamos, pero una historia. Y esto es muy importante, porque plantea una cuestión capital que los contemporáneos no pensamos, pero que todos los hombres de todos los tiempos han pensado, y la han pensado dubitativamente. ¿Ya? Y esta historia que yo soy, ¿quién la escribe? Esta historia que yo soy, ¿quién la escribe? Está escrita antes de que yo la viva y mayoritariamente los seres humanos han pensado que estaba escrita y que por eso podían leerla en las tripas de los pollos sagrados, en las constelaciones celestes, en la voluntad de los dioses que te transmiten los oráculos y los augurios. Hoy día muchos sujetos con bata blanca dicen en el código genético, y por eso de repente dicen que han descubierto el gen de la violencia y que cuando lo consigan tocar, hacer unos retoques, va a desaparecer la violencia de la historia de la especie humana. Tronco. Tú eres como la gitana, solo que las gitanas creen que está escrito en las rayas y tú crees que está escrito en el código genético. Gitanas con patas blancas. Tengo muchos amigos investigadores y les digo, gitanas. Soy gitana. Con prestigio social, pero gitana. O sea, eso que la humanidad ha llamado alguna vez libertad, eso está fuera de vuestra consideración, ¿verdad? Pero el caso es que si son una historia, hay que preguntarse quién es el autor. Y entonces uno puede pensar, voy acabando, pero es que esto quiero explicarlo porque me parece que es lo que cierra la explicación que quería hacer. Uno puede pensar que si el autor es otro, entonces uno no es más que un mero actor. Si la vida es destino, y me da igual que el destino lo escriban los dioses del Olimpo, un dios omnipotente y omnisciente, o el código genético y las combinaciones de los elementos de la tabla periódica,